¿En qué consiste el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes? Este encuentra su fundamento en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exactamente en el párrafo cuarto. Hay que resaltar que a partir del año 2005, con la reforma constitucional, se ha establecido el sistema como un sistema integral y no un sistema tutelar como estaba anteriormente. Y esto que el objeto de dicha reforma constitucional de 2005 fue desterrar las prácticas de la doctrina de la situación irregular, en la cual se consideraba a los menores de edad como objetos de tutela del Estado. Así eran tratados en el procedimiento a que eran sometidos, cuando se veían involucrados en alguna conducta calificada como delito. Entonces se llamaban infracciones. Esta reforma exige un cambio en el paradigma en el sentido de abandonar el sistema tutelar por un sistema integral de derechos. Este nuevo sistema integral de justicia para adolescentes se fundamenta en el reconocimiento de estos mismos como sujetos titulares de derechos y obligaciones. Por tanto, se consideran seres con dignidad, autonomía y capacidad para entender el carácter lícito o ilícito de sus actos y ser responsables de sus conductas. De igual forma, el adolescente es considerado un sujeto responsable con capacidad y derecho a optar por imperio de su dignidad personal. Sin embargo, no dejando de atender su situación específica de desarrollo, su debilidad, inmadurez o inexperiencia. Así como también siempre se hace hincapié en su circunstancia evolutiva y su progresiva adquisición de autonomía personal, social y jurídica. También se ha justificado la conformación a su favor de un estatus jurídico que lo reconoce como categoría jurídica dotada del derecho a regulaciones especiales en todos los ámbitos de su vida. De ahí que se derive el principio de autonomía progresiva como uno de los principios rectores de este sistema. Y también es por esto que la comisión de los delitos a los adolescentes se configura o se confronta de manera diferente a la de los adultos, porque se les exige responsabilidad de acuerdo a su proceso o estado de desarrollo. Es por esto que para crear este sistema, para regirse, el 16 de junio del año 2016 se promulgó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, siendo una ley de aplicación nacional y siendo esta la única en la cual se debe de regir el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, ya sea de manera federal y estatal. Es por eso que el artículo primero de esta ley establece su ámbito de aplicación y a la letra dice lo siguiente: esta ley es de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana. Se aplicará a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, y que sean competencia de la Federación o de las entidades federativas, en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Este renglón, este último apartado del primer párrafo, nos da a entender o abre la posibilidad que igual sean válidos o se puedan aplicar tratados internacionales, como son los diferentes tratados en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y también a manera de condición, el artículo dice: en ningún caso una persona mayor de edad podrá ser juzgada en el sistema de justicia para los adultos por la atribución de un hecho que la ley señale como delito por las leyes penales, probablemente cometido cuando era adolescente. ¿Cuáles son las etapas que componen este sistema penal de justicia para adolescentes? Básicamente son las mismas etapas que rigen el sistema penal acusatorio para adultos, solo que éste debe de seguir ciertas peculiaridades. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que no es un régimen tutelar ni un régimen penal. En segundo lugar, tenemos que respetar y velar siempre por la protección de los derechos humanos. Y también como tercer lugar, tenemos que seguir o regirnos por los principios generales de este sistema.
Como pilar o como base de estos principios rectores encontramos el interés superior del menor, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 4 constitucional, mismo que también la ley en el artículo 12 señala que debe entenderse como derecho, principio y norma de procedimiento dirigido a asegurar el disfrute pleno y efectivo en todos sus derechos en concordancia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. También nos regimos por el principio de la protección integral de los derechos de la persona adolescente, la integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos de las personas adolescentes, la prohibición de tortura y otros tratos y penas crueles, la no discriminación e igualdad sustantiva, la aplicación más favorable, la mínima intervención y subsidiariedad, la autonomía progresiva, la responsabilidad y la justicia restaurativa. Bueno, también dentro del procedimiento se deben seguir dentro de cada etapa procesal la especialización, la legalidad, el principio de la ley más favorable, la presunción de inocencia, la racionalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares y de sanción, así como también la reintegración social y familiar de la persona adolescente, la reinserción social, el carácter socioeducativo de las medidas cautelares o las medidas de sanción, las medidas de privación de la libertad como medida extrema y por el menor tiempo posible, la publicidad y la celeridad procesal. Y entonces, basándose en todos estos principios, podemos decir que el procedimiento para adolescentes se divide para su desarrollo en 4 etapas fundamentales. En primer lugar, tenemos la audiencia inicial, que es también llamada investigación, que esa se encuentra en el artículo 125 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. También tenemos la etapa intermedia, que esta se encuentra en el artículo 134 de la misma ley, y proseguimos con la etapa de deliberación, fallo y sentencia, que en el sistema acusatorio ordinario se conoce como la etapa del juicio, que esta se encuentra también contemplada en el artículo 143 de dicha ley. Y por último, no sería más como una etapa, sino como algo a seguir, son los métodos de sanción que el juzgador, en los cuales se va a basar el juzgador para otorgarle o para fallar en contra de la acción realizada por el menor. Y bueno, vamos a desglosar en esta parte cada una de las etapas de dicho proceso. En primer lugar, en la etapa de la investigación, y como cualquier otro en el sistema penal ordinario, esta va a iniciar con una denuncia o con una querella. Dentro de esta investigación, esta etapa de investigación, se tiene que tomar en cuenta la protección especial para la persona detenida menor de 12 años de edad. Esto lo establece la ley en el artículo 126. De igual forma, en esta etapa se establece qué ocurre cuando la detención es cometida en flagrancia. Bueno, cuando una persona o cuando el adolescente, en este caso, es sorprendido en la comisión de una conducta que las leyes señalen como delito, podrá ser detenido sin orden judicial y deberá ser puesta a disposición inmediata de la autoridad más cercana, es decir, puede ser la policía como primer respondiente, y esta con la misma prontitud la pondrá a disposición del Ministerio Público competente. Como vemos, sigue el mismo esquema del sistema ordinario. De igual forma, el primer respondiente deberá hacer el registro inmediato de la detención. Y en los casos de personas adolescentes que se encuentran detenidos en flagrancia, esto es a la hora de la audiencia inicial, en términos de la Constitución y del Código Nacional, el Ministerio Público deberá ponerlo a disposición del juez de control, en un plazo que no podrá exceder de 36 horas, salvo que el Ministerio Público requiera agotar el plazo constitucional por las características propias de la investigación que así lo justifiquen. En caso de cumplimiento de orden de aprehensión o comparecencia, serán puestos de inmediato a disposición del juez de control. Ahora hablaremos sobre la etapa intermedia, que esta se contempla en el título 5 de esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Esta etapa tiene como objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio.
Y tan bueno, en esta etapa también se compone de dos fases, una es escrita y la otra es oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. Y bueno, la segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el auto de apertura del juicio. Dentro de la acusación que ofrece el Ministerio Público y de acuerdo a la condición de la persona adolescente tienen que reunir ciertas características. Y bueno, la misma ley en el artículo 136 las va enumerando. También la persona adolescente y su defensor dispondrán de un plazo de 5 días hábiles para dar contestación a la acusación, está por escrito, la cual deberá ser presentada por conducto del juez de control y en la acusación contendrá, primero hay que señalar los vicios formales a los escritos de acusación y complementarios del asesor jurídico de la víctima. Y si lo consideran pertinente, también requerir alguna corrección. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones, hacer valer las excepciones de previo y especial pronunciamiento y exponer los argumentos de defensa que consideren necesarios y señalar los medios de prueba que pretende se produzcan en la audiencia del juicio. Bueno, también en esta parte de la contestación de la acusación, el juez de control dispone de un plazo de 48 horas para notificar a las partes de algún acuerdo. Seguidamente y transcurrido el plazo previsto para que la defensa conteste de su acusación, el juez de control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a 3 ni exceder de 5 días. En esta etapa también el juez de control podrá dictar autos de apertura de juicios separados, por la razón de que existan distintos hechos o diferentes personas adolescentes que estén comprendidos en una misma situación y en una misma acusación, cuando, y de ser conocido en una sola audiencia del debate, pudiera provocar graves dificultades en la organización o el desarrollo de la audiencia del debate o afectación del derecho de defensa, y siempre que ello no implique el riesgo de provocar decisiones contradictorias. Bueno, y ahora procederemos a hablar sobre la tercera etapa, que es la etapa del juicio, o también la de deliberación, fallo y sentencia. En primer lugar, el juicio se debe desarrollar de manera oral. Se llevará a cabo a puerta cerrada. ¿Esto por qué? Por la protección de los datos de los menores. Solo podrá estar presente quienes en ella intervengan, salvo que la persona adolescente solicite que sea público, con las restricciones que el Tribunal de Juicio Oral ordene, y también se observará lo dispuesto en el Código Nacional para el desarrollo de la etapa del enjuiciamiento. Seguidamente y concluido el juicio, el Tribunal de Juicio Oral resolverá sobre la responsabilidad de la persona adolescente, atendiendo a lo establecido en la propia ley del sistema. Para esto el tribunal debe apreciar la prueba según su libre convicción, extraída de la totalidad del debate, de manera libre y lógica. Solo serán valorables y sometidos a la crítica racional los medios de prueba obtenidos lícitamente e incorporados al debate conforme a lo dispuesto en el Código Nacional. También solamente puede emitirse una sentencia condenatoria cuando el tribunal adquiera la convicción de que la persona adolescente es responsable de la comisión del hecho por el que siguió el juicio. En caso de duda respecto de dicha responsabilidad, el propio tribunal debe absolver a la persona adolescente. Tampoco la declaración es mérito para que el adolescente se pueda condenar. Cuando se haya cerrado el debate, el juez ordenará un receso a fin de estar en condiciones de emitir el sentido del fallo. Solo si se tratase de un caso cuya circunstancia o complejidad lo amerite, el juez declarará el aplazamiento hasta por 24 horas. Para que se puedan aplicar las medidas de sanción, esta debe de seguir ciertas reglas. Y lo primero es que en ningún caso puede imponerse medidas de sanción privativa de libertad a la persona que al momento de la comisión de la conducta
tuviere entre 12 años cumplidos y menos de 14 años. La duración máxima de estas medidas de sanción no privativas de libertad que se podrán imponer en esos casos es de 1 año y solo podrá imponer una medida de sanción. Bueno, también siguiendo dicho principio, las medidas privativas de libertad solamente se utilizan como una medida extrema y por el tiempo más breve que proceda. Existe otra audiencia dentro de esta etapa, que es la audiencia de individualización. Esta se efectúa cuando, una vez está decidida la responsabilidad de la persona adolescente en el hecho imputado, se celebra dicha audiencia de la medida de sanción, en la que se podrá desahogar pruebas también. Esta audiencia se llevará a cabo dentro de los 3 días siguientes a la comunicación del fallo, prorrogables hasta por otros 3, a solicitud de la persona adolescente y de su defensor. Cuando el debate se encuentre cerrado, el juez procede a manifestarse con respecto de dichas medidas a imponer a la persona adolescente, y también el juez explica a las personas adolescentes de forma clara y sencilla la medida de sanción que ha decidido imponerle, las razones por las que ha decidido hacerlo, las características generales de la ejecución de la medida, las consecuencias de su incumplimiento y los beneficios que conlleva a su cumplimiento. Y bueno, estas advertencias forman una parte integral de la sentencia. Como estructura de la sentencia debe estar redactada en un lenguaje accesible para la persona adolescente y debe contener la medida de mayor gravedad que se le impondrá a este en caso de incumplimiento, y las de menor gravedad por las que puede sustituirse la medida impuesta. Para notificar dicha sentencia a las partes se celebrará otra audiencia en un plazo no mayor a 3 días. Esta se llama audiencia de notificación de la sentencia. Estos 3 días se cuentan a partir del pronunciamiento del fallo absolutorio o la conclusión de la audiencia de individualización de la medida. En su caso, la copia de la sentencia será entregada a las partes y a la víctima u ofendido, en su caso al final de esta audiencia. Y bueno, también en esta audiencia podrán estar presentes la persona adolescente, su defensor, las personas responsables del o del adolescente, o representante legal, y el Ministerio Público. En caso de que ninguna de las partes acuda, se dispensará la lectura y la sentencia se tendrá por notificada a todas las partes. Y bueno, una vez que se firme la sentencia condenatoria, el Tribunal de Juicio Oral deberá poner a disposición del juez de ejecución a la persona adolescente sin mayor dilación. Y por último, las disposiciones generales de las medidas de sanción. Bueno, su finalidad de dichas medidas es la reinserción social y reintegración de la persona adolescente, encontrada responsable de la comisión de un hecho señalado como delito, para lograr el ejercicio de sus derechos, así como la reparación del daño a la víctima u ofendido en los términos descritos por la misma ley. Y bueno, para llevarse a cabo se deberán considerar los ámbitos individual, familiar, escolar, laboral y comunitario en los que se desarrolla la persona adolescente. Y bueno, en esta etapa participa el juez de ejecución y la autoridad administrativa. Estas deberán garantizar que el cumplimiento de la medida de sanción satisfaga dichas finalidades o su dicho fin de estas medidas. Y bueno, todas estas medidas de sanción están limitadas en su duración y finalidad a lo dispuesto en la sentencia. No podrán bajo ninguna circunstancia superar el máximo previsto en la sentencia para cada una de ellas, pero esto no excluye la posibilidad de terminar el cumplimiento de la medida antes de tiempo, modificarla o sustituirla en beneficio de la persona adolescente. Esto de acuerdo a su buen comportamiento o que colabore con la autoridad. Y bueno, todas las medidas previstas en esta ley deben instrumentarse en lo posible con la participación de las personas responsables o la adolescente, la comunidad, y con el apoyo de especialistas.